Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con este 8º día de nuestra preparación a la venida del Salvador, la encarnación, Dios mismo que se hace hombre y que entra en nuestra historia. En este año que los obispos nos invitan a reflexionar sobre el bien común, el 8º día de nuestro novenario lo dedicamos a la participación ciudadana, bien de todos. La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. En este sentido es importante reflexionar sobre cómo podemos involucrarnos en la toma de decisiones que afectan a nuestra comunidad y al país en general. La participación ciudadana se refiere a la intervención activa de cada uno de nosotros, ciudadanos, en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas que afectan a su comunidad. Es importante la participación ciudadana para garantizar que las decisiones se tomen de manera transparente y responsable. En la participación ciudadana es fundamental para la democracia, ya que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones e influir en las decisiones. Es clave para el desarrollo sostenible, ya que permite a cada uno de los ciudadanos involucrarse en la planificación y en la gestión de los recursos de toda la nación. También es importante para el bienestar común, ya que permite a los ciudadanos trabajar juntos para resolver problemas y mejorar la calidad de vida. La manera de participar es a través de los votos, de las asociaciones, de las participaciones en los debates y también en el diálogo con los que gobiernan la comunidad. Queridos amigos, pidamos al Señor en nuestra oración por nuestra participación ciudadana como un compromiso de sociedad. Dios de la creación, en este momento de preparación a tu nacimiento, en el tiempo de Adviento, te pedimos que nos ilumines para que podamos reconocer nuestra responsabilidad y derecho a participar en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Que podamos involucrarnos, Señor, en la toma de decisiones que afectan a nuestra vida de comunidad. Que no vendamos nuestros votos y que podamos trabajar principalmente juntos en la construcción de un futuro mucho más justo y equitativo para todos. Que la participación ciudadana, Señor,
sea para nosotros el instrumento de cambio y transformación ante tanta corrupción de nuestros gobernantes y que podamos ser agentes de una sociedad mucho más democrática y mucho más participativa según tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones por la participación ciudadana en la sociedad paraguaya, para que sea activa y responsable. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos, Señor, y te pedimos por nuestros líderes y gobernantes, para que escuchen la voz del pueblo y trabajen por el bien común. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes, para que se involucren en la participación ciudadana y sean agentes de cambio y venzan toda corrupción. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la educación y la conciencia ciudadana, para que se promueva la participación y el compromiso de todos, especialmente en la lucha contra la corrupción. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos, Señor, por un cambio de mentalidad, para que podamos trabajar juntos por el futuro más justo del país. Y ese cambio de mentalidad, que estar al servicio de los demás, es lo esencial y fundamental para una sociedad justa. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha nuestra oración y haznos instrumentos de tu amor. Que la esperanza en este tiempo de Adviento sea para nosotros el signo de la llegada de tu justicia, la llegada de la paz y de la participación entre nosotros. Que la participación ciudadana, Señor, en el Paraguay sea un instrumento de tu amor y justicia, y que podamos trabajar juntos para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y que el Adviento, Señor, sea un tiempo de conversión y de cambio, y seamos agentes de una sociedad democrática y participativa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.